the Wild Project. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advierte de un riesgo real de que la guerra de Ucrania acabe siendo el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Putin, cállate ya, que eres un pesado, tío, en serio. Callaos ya, pesados, dejadnos vivir en paz. ¿Creéis que es posible una Tercera Guerra Mundial? Sí. Hostia. Yo creo que no. Bueno, ¿Tú crees Habla primero alguna vez. Da alguna opinión tú primero para ver si realmente eres tan hábil en la dicción. Para... La madre que lo parió. El problema de esto es que o caigo muy bien o te vas diciendo vaya capul. Salva, la acabas de destruir ahora mismo. Jorge se va para la NASA ya directamente. A ver, Jorge, ¿por qué crees que es posible una Tercera Guerra Mundial? Estás diciendo algo muy bestia, ¿eh? Bueno, porque está en territorio de... Está en frontera con la OTAN. Son los dos bloques del mundo. Es Rusia y la OTAN. Y está ahí. Y a la que... Incluso China está. O sea, si se mete el ejército chino, ya es la Tercera Guerra Mundial. Pero China no. China está súper rollo. No queremos guerra. No, obviamente. Pero quiero decir que están los tres bloques que se están tocando. Y por ahí Corea del Norte. Hay una de Corea del Norte, ¿eh? Puedes no interrumpir mi discurso. Sí, perdón. ¡Oh! ¡Jorge, tío! Y salió el carácter, el león, el ascendente Leo. Ha salido, loco. Hostia, Salva. Nah, es una pasada. ¡Wow! Haces todo para que estemos a gusto, ¿sabes? Jorge, dale caña. Nada, que se están estos tres bloques tan grandes tocando. Sí. Y a la... Es que yo no temo por algo deliberado. Por una guerra... Que Putin diga, quiero la Tercera Guerra Mundial. Una bomba atómica ahora... Sino un error. Un error de atacamos Letonia, cae algo en Polonia... Pero eso Memorias de Pez explicó que en este caso hay mucha diplomacia, porque si es por un error... ¿Quién quiere una Tercera Guerra Mundial? Dime una persona que la quiera. ¿A quién le interesa? Por eso, a nadie. De verdad. Por eso digo que... Aun los más bélicos del mundo, ¿a quién le interesa que el todo se vaya a la mierda? A Porque nadie. sí, es el fin de todo. Pero yo no he dicho que vaya a pasar, sino que es posible. Y obviamente en este escenario que tenemos con la guerra de Ucrania es mucho más posible que hace 2 años. Simplemente quiero decir que este evento es fácil. Es posible que desencadene una Tercera Guerra Mundial y lo veo una posibilidad baja, pero es una posibilidad. ¿Y tú? Sí, claro. Baja es claro que es. Que puede ser. Pero yo creo que no. ¿De qué porcentajes hablamos? Claro, pon porcentaje encima de la mesa. A ver. Un 0,1%. ¡Hostia! Entonces estás hablando como conmigo. O sea, hay que tener una cara muy dura. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Es posible? Es posible en un 0,1%. ¿Es probable? ¿Es posible? Lo veo posible en un 0,1%. Pues yo también. Sí, bueno, hasta ahí luego. Yo creo realmente ver, que tal y como está yendo la guerra, la invasión y tal, yo creo que Rusia no va a activar esto, porque yo creo que realmente se está debilitando a nivel, ¿no? A nivel de ejército, de fortaleza y tal. Sí. Y lo veo... Y económico, ¿eh? Y económico. Y lo veo complicado porque, bueno, sinceramente, aunque vayan escalando con las amenazas, tienen más a perder, mucho más a perder que a ganar. Sí que es verdad que normalmente las guerras salen porque alguien se equivoca. Alguien se equivoca calculando. Y esta guerra... Yo tengo el pensamiento que si Rusia supiera que esto dura 63 días y más que va a durar, a lo mejor no lo empieza. No. Porque ellos buscan algo rápido. Tal. Ellos buscaban tomar Kiev pero ya creo que fue Reverte que lo explicó aquí, ¿no? Que la guerra en las calles es muy complicada para el invasor y que están resistiendo por eso. Y que los ucranianos son un pueblo... Son rusos. Sí. Es que son muy parecidos. De hecho, el origen de Rusia es Ucrania. O sea, es que hay ahí una amalgama. Son gente, lo dijo él, cruel y dura. Ambos, ucranianos y rusos. Yo también creo que no se habrían metido en este lío. Creo que les ha sorprendido la dureza ucraniana. El ataque era claro, vamos a tomar Kiev lo más rápido posible, deponemos el gobierno, metemos un nuestro, unos amigos y nos quedamos seguramente con alguna parte del Donbass y Crimea y todo eso legalmente. Se les ha complicado. Y no tan solo es eso, es que es el tema económico. Alemania
O sea, esto va a llevar consecuencias gravísimas para Rusia y de quedarse totalmente aislada. Alemania ya está a punto de ser independiente energéticamente de gas ruso. Eso es una malísima noticia para Rusia. O sea, al final, ¿qué va a conseguir con esto Putin? Muy bien. Seguramente conseguirá parte de Ucrania, porque es evidente que al final van a acabar consiguiendo algo. Parte del Donbass, seguro. Pero les va a costar quedarse aislados económicamente. Van a depender de China para todo. O sea, China va a ser de facto la nueva jefa de Rusia, porque si el gas no se exporta ya... Sí, Es difícil imaginar cómo va a quedar todo, sobre todo en el mundo tan súper conectado. Y es que leí que gastábamos 1.000 millones al día en gas con la Rusia. Sí, como que todo lo que le hemos dado de dinero en armas a Ucrania en total es lo que se le da cada día a Rusia en gas. Y luego he leído también que los oligarcas rusos están ya hasta los cojones. Sí, son los... Eso se dice desde hace días y esto ya me parece a mí más... Es como el cáncer de Putin. Se está tocando... Ya es como el cáncer de Putin. Se está tocando... Pero en este caso, la realidad es que se está tocando el dinero de quien ha mantenido y ha puesto ese ahí. Pero esa gente, los oligarcas, los puso Putin los puse Putin a dedo con una condición. Os haré millonarios, pero no quiero ambiciones políticas y siempre conmigo. La única opción es que que deponieran a Putin, es decir, que hubiera un golpe de estado dentro del Kremlin. Pero no sé si eso va a pasar o no. Ahí está. ¿Qué van a hacer los oligarcas si no? ¿Pedir que se acabe la guerra? Rusia es un país muy orgulloso. Van a aceptar y que el discurso que ellos están dando es de salvar de un genocidio al Donbass. O vuelves con algo o realmente van a pensar qué estamos haciendo, ¿no? No sé. Veremos. Es complicado, ¿eh? Veremos qué pasa en los próximos días. Yo no le veo 2 meses más de guerra, también te lo digo. O sea, no veo que esto se vaya a alargar tanto. Hoy decían que o Putin se hacía con todo el Donbass pronto o esto se iba para largo. ¿Sí? Sí, se cronificaba. Sí. ¿Va a poder aguantar Rusia por eso? Sin dinero, sin entrada de dinero casi. O sea, a la que Europa se independice del tema del gas, cuidadín, ¿eh? Es que Rusia es muy autónomo también. Rusia tiene de todo, ¿eh? O sea, tiene todos los climas, tiene todo... quiero decir todos los climas, ahora me van a... Quiero decir que tiene mucho tipo de tierras, o sea, es autónoma, es un país autónomo. Tiene un PIB bajísimo. Sí, pero no necesita importar, se puede mantener así. No sé. Sí, pero con eso perdiendo, tampoco... o sea, siendo una crisis brutal. No, pero claro, sí, puede ser independiente como un país pobre. Como Cataluña. Bueno, aquí meterse ahora con Cataluña. De fuera y